Bien, saludos, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Jessy Carolina Reyes Baré y en este momento quiero presentarle este trabajo final de la materia El Laboratorio de Microbiología con la doctora Nilka Sterling Sánchez, sección 10. A continuación vamos a ver una serie de preguntas que se irán desarrollando pues mientras vayamos explicando. Bien, vamos a pasar con la primera pregunta que dice, ¿con cuál finalidad se usan los colorantes en el laboratorio de microbiología y cómo se usa según sus cargas? Bueno, pues nada más y nada menos la finalidad del uso de los colorantes básicos en microbiología se realizan para teñir las bacterias y algunas estructuras, tales como las cápsulas, los flagelos y las esporas y el ADN, entre otros. También se emplea adicionar a los medios de cultivo para inhibir el desarrollo de un grupo determinado de gérmenes. Bien, ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Como aquí podemos ver, sabemos que tenemos tipos de colorantes. ¿Cuáles son estos tipos de colorantes? Tenemos colorantes ácidos y también tenemos colorantes básicos. Bien, recalco. Tenemos colorantes ácidos, pero también tenemos colorantes básicos. En los colorantes ácidos tenemos la definición y podemos decir que son llamados también anióticos que se unen a estructuras celulares cargadas positivamente debido a que su carga es negativa y que poseen un grupo de fenólicos e hidroxilos. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que son los colorantes básicos, ya que en este momento ya definimos los colorantes ácidos. Bien, en esta parte de los colorantes básicos, tenemos que son catiónicos o tienen grupos cargados positivamente. Esto se une a moléculas cargadas negativamente, como algunas proteínas o ácidos nucleicos. Bien, entonces ahora mismo vamos a aprovechar para continuar con dicho tema. Bien, aquí tenemos una imagen donde traté de especificarle los colorantes que son más usados. Podemos ver claramente que existen varios tipos de colorantes, pero los más usados en microbiología, aquí tenemos, como pueden ver aquí en esta parte, aquí, el color mamey dice que es un colorante ácido. Tiene iones negativos llamados anióticos. En el color verde, aquí, déjame ver, ok, aquí está el mouse. En el color verde tenemos los colorantes básicos, que son iones de cargas positivas llamados cataiónicos. Bien, escuchen bien la palabra, se llaman cataiónicos. Entonces, en este color como medio amarillito que aquí estamos viendo, tenemos los colorantes neutros, que son mezclas complejas de ácido y neutro. Bien, creo que ahí está súper detallado y claramente. Entonces, ahora vamos a seguir con la siguiente definición. Bien, ahora vamos por la número 2. En esta pregunta tenemos, dice, defina medio de cultivo y sus distintas clasificaciones. Bien, ¿cómo, qué diríamos por medio de cultivos? Aquí le puse una imagen donde tenemos un agente de salud agarrando dos cápsulas que son los medios de cultivo. Bien, vamos a definir lo que es cultivo. Podemos decir que los cultivos son una cepa particular o de organismos que crece en medio de un laboratorio. Wow, en medio de un laboratorio. Pues claro que sí, que crecen en medio de un laboratorio.
Pero ¿qué pasa? Es bueno saber la clasificación de los cultivos, que los cultivos se clasifican en primarios y secundarios. Aquí tenemos una pequeña definición de la clasificación de los cultivos y en el primario tenemos que son los que resultan de la siembra del material procedente de sus fuentes naturales, biológicas o ambientales. Y en el secundario tenemos que son los que resultan de la siembra, de la resiembra a partir de un cultivo primario. Ok, entonces creo que está claro que ya sabemos la definición de cultivo. También tenemos que se clasifican, cómo se clasifican, ya dijimos que se clasifican en primarios y secundarios. Bien. Hay otra partecita bien importante aquí sobre los cultivos. Oh, te diría, wow, sí, bien importante. ¿Cómo pueden ser los cultivos? Los cultivos pueden ser de tres formas, tres formas. Sí, así mismo como usted lo escucha. Los cultivos pueden ser mixto, puro y contaminados. Bien, entonces ahora vamos a definir los cultivos mixtos. Los cultivos mixtos podemos decir que son las formadas por la presencia de dos o más especies de microorganismos. Cuando tenemos dos o más especies de microorganismos, le llamamos cultivos mixtos. Bien, entonces, en los puros, bien, en los puros podemos decir que son los que están formados por microorganismos de una misma especie. Asimismo, de una misma especie, como usted lo acaba de escuchar. En los contaminados, tenemos que son cultivos en los que aparecen microorganismos en donde no se ha sembrado fuera de las estrías. Asimismo, en el cultivo contaminado es cuando no se ha sembrado fuera de las estrías. Ok, perfecto. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es la pregunta número 3. Creo que esto es un tema bastante interesante, pero muy interesante. Todo depende el entusiasmo que le pongamos, porque aquí podemos ver qué dice. Un momentito. Ok, lo bajo para acá, ok, para leer bien. Bien, dice la pregunta número 3, ¿qué dice? Uso y finalidad del caldo lactosado bilis verde brillante y cite su composición. Entonces vamos a hablar un poquito de esos. Podemos decir que es utilizado para análisis de las aguas, quien nos permite saber si una muestra de agua es potable o no es potable. Si uso lactosa, se va a saber por la producción de gases en presencia de tubos invertidos que se producen en el interior del tubo de Durkheim. Entonces, si es un caldo, estará contenido en un tubo y contiene bilis verde brillante. Ahora, no obstante, es su, vamos a decirlo, por así decirlo, en su interior va a contener el tubo invertido de Durkheim o la campana de fermentación por su selectiva en medio de que solo pueden crecer las bacterias gram negativa. Wow. Mucha información, pero está bien claro que como mencioné, déjame ver, el uso de la finalidad del caldo lactosado, bilis verde brillante. Ahora, vuelvo y repito, en pocas palabras, recordando que es la que nos permite, esta es la que nos permite saber si una muestra de agua es potable o no es potable. Entonces, en este envasecito que podemos ver aquí, como estamos viendo, este tubito que se lo puse, se toma una prueba para saber
si el agua viene siendo potable o no viene siendo potable. Y todavía podemos encontrar muchísimas cosas más, pero traté de buscarle una definición más corta y que se pueda entender, porque de nada me sirve buscar pues un listing bastante grande y que no podamos entender pues lo que se está hablando. Es mejor poco y que se pueda entender. Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y la última pregunta, ¿qué dice? ¿Qué diferencia establece el argal manitol salado? Y cite su composición. Aquí, como usted puede ver, le acabo de dejar una imagen de un argal manitol salado. Esta imagen que usted ve aquí es exactamente. Bien, la diferencia que establece el estafilococo aéreos de la epidermis son, bien, dice, siempre que las enzimas posea y utilice el carbohidrato manitol va a provocar acidez en coloración amarilla en medio de cultivo esfilococos aéreos. Recuerden que es aéreos. Cuando se observa en el tubo la prueba de coagulosa, la prueba es positiva por presencia de coágulo, ya que el organismo es portador de la enzima coagulosa. A diferencia del Staphylococcus, la epidermis crece en medio del manitol salado. O sea, en resumen, el Staphylococcus aéreos posee enzimas coagulosas y da reacciones positivas, y los microorganismos son considerados altamente patógenos. En cambio, el estafilococo, wow, palabra que me cuesta, pero ya sé que me voy a acostumbrar a Staphylococcus. Bien, dice entonces que la epidermis es un reservorio común en la piel. Entonces, dice que el argal manitol salado es un medio en placa, lo que significa que posee el azúcar manitol y el cloruro de sodio al 7.5% en su estructura y que es un medio específico para bacterias gram negativas. Es el más utilizado para la diferenciación del Staphylococcus aéreos y el Staphylococcus epidermis. Cuando el microorganismo utilice el manitol, wow, el manitol, el color será amarillo porque ácido será el medio. Bien, mientras que si no lo utiliza, el enzima quedará de color rojo o rosado. Bien, entonces, la última pregunta que está entre esa misma, dice que ¿para qué es utilizado el algal triple sugar iron? Y cite su composición. Aquí tenemos que el algar hierro triple azúcar es un medio de cultivo y que gracias a la composición es uno de los medios de cultivo más empleados para la diferenciación heterobacteriana según fermenten o no glucosa, fermenten o no lactosa, sacarosa. Entonces, otra cosa, ¿qué es la resistencia bacteriana? Que también va en ese tema. La resistencia bacteriana es la capacidad que tiene la bacteria de soportar los efectos de antibióticos o biocidas destinados o al eliminarlas. Entonces, otro, ¿para qué es utilizado el antibiograma? Entonces, el antibiograma se utiliza para determinar qué agente antimicrobiano será capaz de inhibir el crecimiento de la bacteria o de los hongos causantes de la infección. Bien,
hasta aquí esta exposición. Me encantó haber compartido con ustedes este tema tan maravilloso. Creo que sí, fue muy rápido, perdón. Sí, hablé muy rápido, guau, es que así es cuando me emociono. Pues nada, para mí es más que un placer haber dado esta materia con la doctora Nilka Sterling Sánchez. Y nada, espero poder encontrarla pues en otras asignaturas que sé que vendrán más adelante. Se despide esta servidora Jessy Carolina Reyes Baré. Hasta luego, bye. Ay, ahora mismo fue que terminé, espérate, porque no lo quiero dañar, porque no quiero volver a hacer eso otra vez. Yo lo hice una sola vez y dije, yo